Potosí. Comenzamos con la mesa 1, que se llama Modalidades Emergentes de Educación. Bienvenidos al primer simposio internacional de investigación en comunicación, educación y tecnologías, organizado por el Grupo de Investigación en Comunicación, Educación y Tecnologías. Estamos transmitiendo desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación del Estudio de Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y continuamos con incorporación tecnológica en la enseñanza-aprendizaje en escuelas secundarias. Una mirada desde el constructivismo social de la tecnología, a cargo de la maestra Marta Ya Santana, de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, maestra. Hola, buenas tardes. Ya estoy compartiendo la pantalla, no sé si ya la pueden ver. Buenas tardes, un saludo desde la ciudad de Mérida y ahorita les voy a ir comentando algunas partes de lo que fue mi tesis de maestría. Esta tesis se hizo muchísimo antes de la pandemia, aunque los resultados los presenté hace un mes. Entonces, muchas de las cuestiones, no voy a andar más bien en los resultados, sino en la cuestión teórica, pero sí infiere un poco cómo lo que yo encontré en campo me ayudó a reconstruir esta cuestión teórica. Y como ya dijeron, el título es Incorporación Tecnológica en la Enseñanza-Aprendizaje en Escuelas Secundarias, una mirada desde el constructivismo social de la tecnología, es el título de la ponencia. Y para empezar, como aquí ya escuchamos de cómo es esta construcción entre tecnologías, comunicación y educación, lo que yo quise ver es una propuesta más allá que sí englobara estas tres cuestiones, pero una mirada teórica desde las prácticas, desde los significados, sobre todo desde una co-construcción. Por lo que hace el modelo que utilicé, el modelo teórico de la construcción social de la tecnología, es partir en primer lugar de que la tecnología la co-construimos cada uno. En el caso de mi tesis fue a partir de los docentes y los estudiantes que existe esta co-construcción. Es decir, nosotros vamos a construir los significados, no al revés de la tecnología hacia con nosotros. Y esto da lugar a ciertas controversias y a consensos en la educación. Ahorita voy a explicar eso. Brevemente, nada más como para poner en contexto esta investigación, yo la hice en Mérida con 2 escuelas secundarias. Esto es como que el parteaguas en donde se llevó a cabo, pero tampoco voy a explicar mucho en cuestión de esto, pero sí hay que tener como que esa base, ¿no? Que fueron en escuelas secundarias, que trabajé con estudiantes, con profesores, y que me ayudaron a reconstruir el modelo teórico. Lo que yo quería conocer, mi objeto de estudio, fue la incorporación tecnológica en la enseñanza-aprendizaje, y para eso tuve que utilizar el modelo SCOT, por las siglas en inglés, pero combinado con la domesticación tecnológica, específicamente la fase de incorporación, porque solamente el modelo no me facilitaba ver aquello que era la incorporación, sino que tuve que hacer esta combinación. Aún así, el que eché a andar por toda la tesis fue el modelo SCOT, y es el que voy a presentar más adelante cómo se reconstruyó a partir de los resultados. Brevemente, y es de lo que quiero, y también lo van a poder encontrar en el texto, donde voy explicando más bien cómo es el modelo del constructivismo social de la tecnología, en el cual a mí me gustó mucho utilizar este modelo porque permite ver cómo los artefactos, sobre todo, tienen esta carga cultural. No simplemente es una cuestión de la industria, sino que nosotros le estamos dando un significado. Y por eso en este mapa se presenta bastante claro. Aquí de un lado dice artefacto y los grupos sociales relevantes. Estos son conceptos que hace alusión al modelo
y cada grupo social relevante va a determinar un significado hacia el artefacto. Por eso, otro de los conceptos que utiliza el modelo es el de la flexibilidad interpretativa. Quiere decir que una tecnología, un artefacto, es susceptible a muchos significados, a muchas interpretaciones que van a dar lugar a problemas, no en un sentido negativo, sino también puede ser cuestiones de yo qué pienso de la tecnología, y eso también va a proponer soluciones. Los propios grupos sociales relevantes van a ofrecer soluciones o consensos. Y este modelo es bastante interesante porque fue presentado ejemplificado con una bicicleta, por ahí de 1993. Entonces, ya tiene su tiempo, ya se ha utilizado en otros trabajos y lo que permite, y por lo que yo lo integré a mi estudio, fue que puede ayudarnos a ver cómo se co-construye la tecnología digital y sobre todo en espacios específicos como es una escuela secundaria. Aquí brevemente explico esto de que los usuarios son los agentes de reinterpretación. Entonces, este modelo también determina y es como para hacer diferencia hacia otros modelos, otras teorías en las cuales la tecnología era vista como determinista. Los componentes del modelo son la flexibilidad interpretativa, los actores relevantes, problemas o controversias y esos mecanismos de clausura que existen. Todo esto a mí me sirvió para reconstruir al final este modelo y en el que yo también hago un aporte, que es el que ahorita apareció, las biografías y trayectorias mediáticas. Recordando un poco, hace como 2 o 3 exposiciones acerca de las reconstrucciones biográficas, me hizo mucho sentido, ¿no? Que es lo que yo utilicé en mi trabajo. Y el aporte que estoy haciendo también al modelo es decir, ok, podemos entender y estudiar las tecnologías, sí, a partir de todos esos componentes que ya dije, pero hay un componente muy importante que es el sentido biográfico, o sea, que quiere decir la historia que ya construimos con las tecnologías. Y esto lo que hice fue comparar ambas historias, tanto de los docentes como de los estudiantes, qué puntos habían en común, porque muchas veces en otros estudios se hacen comparaciones siempre de distinciones etarias, cuando en realidad no, sí son distintas las edades, eso no puede dejarse a un lado, pero yo me fijé muchísimo sobre todo en cómo aprendieron cada uno a utilizar las tecnologías y desde ahí vemos que no es tan distinto. Pero lo que interviene después, el llegar a ser docente, es una cuestión más de poder. Entonces ahí es cuando cambian estas perspectivas y esta flexibilidad interpretativa que cada uno tiene acerca de los artefactos, ya en esta relación maestro-alumno. Brevemente explico aquí lo de las biografías y trayectorias mediáticas. Yo para poder construirlas, para poder estudiarlo dentro de la tesis, lo que hice fue preguntarles, ¿no?, cuáles habían sido los primeros usos, los primeros acercamientos que tenían con las tecnologías, tanto maestros como estudiantes. Y me ayudó a hacer mapas como estos. Este es uno de estudiantes. Las biografías mediáticas se construían a partir de su historia con el internet, las pantallas desde la niñez, las dificultades que tenían, los aparatos que habían utilizado y cómo ellos habían aprendido junto con otras personas, como los padres o hermanos. Todo esto construye su biografía. Voy a compartirles ahora este mapa porque creo que sí se sigue viendo. No. En la ponencia que envié no se podía ver porque van a ver cómo se va abriendo. Pero este mapa es la reconstrucción del modelo, que es lo que yo estuve trabajando. Entonces, si el modelo nos dice, aquí tenemos en medio el artefacto tecnológico, yo lo englobé para el objeto de estudio en tecnologías en enseñanza-aprendizaje.
Los grupos sociales relevantes son los maestros, estudiantes. Estos fueron mi centro de atención y los que estaban dentro del objeto de estudio. Sin embargo, no podía ignorar que existen los directivos y los padres de familia. ¿Qué nos dice el modelo? Que cada grupo social relevante asigna significados a las tecnologías. Entonces yo aquí, esto es otra clasificación que tuve que hacer, no puedo describir tanto por cuestiones de tiempo y también coherencia con la ponencia, pero simplemente les voy a mostrar porque esto es cómo se reconstruye el modelo. A partir del significado, y yo lo dividí ahorita en imaginarios, podemos pensar, uno de los que yo encontré es la tecnología como enemiga o como distractora, el uso de celulares en la escuela. Esta de aquí, este recuadro representa al problema que ellos, los maestros, asignan a partir de este significado. El significado enemiga es la tecnología, el problema es uso de celulares en la escuela. ¿Y cuál es la solución que proponen ante este problema? Hay dos: la prohibición del uso o la utilización en ciertos espacios escolares. Por ejemplo, habían docentes que decían que les permitían utilizar el celular solo si era calculadora, pensando en una clase de matemáticas. Esto se va haciendo muchísimo más grande, el mapa, para entender cómo se reconstruye a partir del modelo del constructivismo social de la tecnología. Y algo muy importante es cómo el propio modelo pide esta expansión de biografías y trayectorias, que es la aportación que yo estoy haciendo, porque lo que yo estoy proponiendo es que las biografías y trayectorias son las que determinan ciertos significados. Entonces, las biografías van a determinar las relaciones en cómo los maestros aprendieron ciertas cosas, cómo ellos han convivido con los celulares, con las computadoras, y eso les va a dar una experiencia y una flexibilidad también a la hora de construir su significado. Y todo esto es una co-construcción junto con la tecnología, no es una cosa que sea de la tecnología hacia ellos, sino ellos con la tecnología. Voy a regresar a las diapositivas. Conclusiones de manera muy breve. Quiero decirles es que utilizar este modelo sí tiene sus ventajas, sobre todo para entender ciertas cosas de cómo podemos estudiar estas cuestiones, pero la desventaja o el límite más bien que tendría el modelo es esta falta hacia lo macrosocial, que no es posible ver tanto la estructura, solamente cuestiones individuales. Entonces allá habría que echar a andar otro modelo teórico o hacer algún aporte al modelo. Y la reconstrucción a partir de las biografías y trayectorias es bastante útil, que yo lo dejo sobre la mesa porque se puede utilizar para otros estudios o bien para seguir utilizando esta combinación junto con el modelo teórico. Y aquí les dejo mi correo por si alguien quiere más información acerca de mi trabajo o podemos igual platicar de otras ideas que tengan. Y muchas gracias. Sí, agradezco.